Bien, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de educación. Esta noche nos acompaña el nuevo ministro de Educación, Edgar Pari, ante la renuncia del anterior ministro, Adrián Kelka, y vamos a compartir con él y aprovechar lo más que se pueda de conocer precisamente las proyecciones del Ministerio de Educación. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Iván. Muchísimas gracias. Saludar al pueblo boliviano, a todas las maestras y maestros que trabajan dentro de nuestro sistema educativo plurinacional. Bien, vamos a compartir preguntas también con Sandra Elías allá en Santa Cruz. Ministro, simplemente un detallito muy cortito. ¿Cómo llega usted? ¿Cuánto conocimiento tiene el Ministerio de Educación? Bueno, uno como maestro conocemos lo que es el sistema educativo plurinacional. Conocemos de qué manera funciona y demás, y de toda la trayectoria profesional que hemos recorrido en el trabajo al servicio de la educación. Lo segundo, hemos trabajado también en el Ministerio de Educación y conocemos la dinámica de funcionamiento del Ministerio de Educación. Eso implica que no hemos tenido, por ejemplo, ni un minuto de paralización del Ministerio de Educación. Y estamos poniendo en algunas cosas en orden, que obviamente cada cual tiene su dinámica de trabajo. Nosotros igual tenemos nuestra dinámica de trabajo con relación al anterior exministro. Y bueno, empezamos a trabajar. Para nosotros lo prioritario en este momento es cerrar gestión, bono Juancito Pinto. Bien, ministro, conversábamos con el ministro internamente antes de empezar la entrevista de lo que pasaba, por ejemplo, en 1979 con el golpe de Natush Bush, cuando se clausuró el año escolar y se pasó por decreto, todos pasaron por decreto, pero lo más grave era que se interrumpió las labores escolares. El 2020, ministro, ha sucedido algo similar, o comparativamente, no sé, usted lo analizará desde el punto de vista educativo. ¿Cuán duro ha sido que se clausure el año escolar en el gobierno de facto, el 2020, las consecuencias, porque indudablemente estábamos con pandemia, pero han clausurado el año escolar? ¿Cuánto daño se le ha hecho a la educación? Yo creo que la única diferencia de la paralización o la clausura del año escolar es lo mismo. Anterior fue más que todo por una intervención militar. En esta gestión, de la misma forma, por una paralización, igual por un golpe de Estado y acompañado por la pandemia. Pero ambos casos es donde han interrumpido precisamente la construcción del conocimiento de nuestros jóvenes y señoritas. Y eso es fuerte, y eso es grave. O sea, retomar nuevamente costó la gestión 2021, perdón. 21 ya con la aplicación de las diferentes modalidades al margen cuando azota la pandemia en nuestro país. Bueno, teníamos que haber aplicado diferentes modalidades de atención para poder llegar a nuestros jóvenes señoritas con educación. Y eso es lo que se ha hecho. Y creo que hoy estamos estamos desarrollando, ya estamos a punto de terminar la gestión educativa de 2021. Bien, hacemos consultas también desde Santa Cruz. Muy buenas noches y bienvenido, ministro, al programa. Bueno, ya que estamos hablando de educación, nos gustaría preguntarle si se pudiera darle una calificación a esta gestión educativa que ya termina 2021. ¿Cuál sería? ¿Cuáles han sido los resultados? Sabemos que no ha sido una gestión normal, que en muchos lugares todavía continúan las clases de manera virtual, que en otros se ha podido recuperar las clases normales, pero en general, ¿cómo podemos calificar esta gestión en nuestro país? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Desde un punto de vista del desarrollo de la educación, de la implementación de la educación, para nosotros ha sido positivo. Desde ese punto de vista de la interrupción de la gestión 2020, hoy estamos finalizando la gestión escolar con la aplicación de las diferentes modalidades de atención. Entonces, si nosotros en las ciudades hemos aplicado la modalidad a distancia, precisamente para preservar la salud de nuestros niños, jóvenes, señoritas, pero hemos llegado con educación. Educación que, acompañado por los padres, madres de familia, creo que eso es lo más destacable para mí, desde mi punto de vista. ¿Por qué?
el padre, madre de familia se ha involucrado en la educación de sus hijos. La maestra, el maestro desde las pantallas y papá, mamá con su hijo precisamente ayudando a que construya su conocimiento. Y desde ese punto de vista creo que muy positivo. Por eso para nosotros en esta gestión calificamos más que todo positivo, que ha sido una educación que hemos desarrollado y hemos llegado a los diferentes puntos del país, ¿no? Dependiendo del comportamiento de la epidemia, tanto en contextos urbanos como también en contextos rurales. Ministro, ¿cuántos maestros se habrán vacunado ya mirando la proyección hacia el 2022, lo que viene? ¿Qué es lo que se está pensando? ¿Vamos a seguir aplicando las mismas modalidades, presencial en los casos que se dé, semipresencial y a distancia? ¿Vamos a seguir con ese mismo método o la tendencia es a que se regularice lo presencial sobre las otras modalidades? A ver, primero, tenemos casi un 80% con vacuna de la primera dosis. Y está alrededor de unos 73-74% con segunda dosis. Y eso significa en término medio que más o menos estamos en un 22% que faltarían vacunarse. Nosotros precisamente seguimos con la sensibilización para que todas las maestras y los maestros se vacunen. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos que garantizar la educación en el aula, pero no solamente es la responsabilidad de vacunarse por el maestro o la maestra, también en la familia, papá, mamá, hermanos, hermanas, todos los que componemos dentro de la familia. Pero también en la educación intervenimos la sociedad. Es posible que el niño o niña podría, digamos, contagiarse en el micro, en el auto, en la calle, en la aglomeración que pueda haber. Entonces creo que la vacunación no solamente debía ser obligatorio para el maestro, sino para todos de manera general. Entonces creo que desde ese punto de vista llamamos nosotros a la reflexión a cada uno de nuestros papás, mamás, la sociedad entera se vacune. Y con eso garantizamos la educación en la gestión 2020 de manera presencial. Eso es nuestro objetivo como Ministerio de Educación, como gobierno de nuestro hermano Lucio Arce, es garantizar educación presencial la gestión 2020. Con sus 2022, perdón, con sus diferentes requisitos o componentes que podía ser. Uno, hay que garantizar las infraestructuras, adecuar las infraestructuras a través de la intervención de los gobiernos municipales que son sus competencias concurrentes. Dos, la vacunación. Creo que es importante que todos nuestros habitantes tendrían que vacunarse, los que faltaran, porque de una u otra manera eso va a influir en algún momento si es que realmente habría, digamos, continuar la pandemia en la gestión 2022. De la misma forma, seguir manteniendo el distanciamiento social, que eso es muy importante para nosotros porque no sabemos dónde nos podemos contagiar. Lo tercero, que es lo último, las medidas de bioseguridad. Eso es muy importante precisamente para que mantengamos y garanticemos también de que nuestros hijos, nuestras hijas no se contagien. Bien, tenemos más preguntas. Sandra Elías, desde Santa Cruz. Claro que sí, Iván. Ministro, bueno, yo tengo dos consultas en una. La primera es referida a los bachilleres. Bueno, por lo menos los del año pasado tuvieron un corte abrupto, ¿no es cierto?, de las clases y seguramente no fue como ellos esperaban terminar el ciclo escolar. ¿Cómo va a ser en este año el tema, por ejemplo, de las graduaciones, las fiestas, las promociones, los viajes? Imaginamos que todo eso va a cambiar también, ¿no es cierto? Si podría explicarnos, por favor. Y por otro lado, en el tema de la tecnología, esta pandemia nos ha enseñado una manera diferente de hacer las cosas. De todo aquello se van a rescatar algunos aspectos que ahora van a ser parte también de la educación en nuestro país, tomando en cuenta las clases virtuales, las computadoras y todo lo que se ha utilizado. Lo primero, hay que tomar en cuenta de que, los aspectos que menciona están establecidos en la 01. Las graduaciones o todas las aglomeraciones, las reuniones conjuntas, etcétera, están reglamentadas por los COEs municipales y departamentales. Y en base a eso tendríamos que movernos también, porque
una graduación, una promoción o la entrega de los diplomas de bachiller, obviamente va a requerir un ambiente en donde vamos a estar precisamente conglomerados. Y si realmente los municipios garantizan, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Yo creo que eso está permitido. De la misma forma, hay que tomar en cuenta de que dentro de la 01 establece de que no puede haber ya viajes de promoción. Porque apenas hemos normalizado, estamos llegando a más del 80% de la modalidad presencial, que ya hemos visto aquí también en la ciudad, nuestras unidades educativas ya con sus uniformes que dan alegría. 80%, ministro. 79-80% están precisamente presenciales. ¿Por qué? Porque en el contexto rural prácticamente se ha normalizado la modalidad presencial. Entonces, eso implica de que en las ciudades, de la misma forma, ya muchas unidades educativas han empezado a abrir sus puertas, la presencia de nuestros jóvenes señoritas estudiantes. Creo que eso es muy importante también para poder destacar ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros vamos a seguir reforzando para que en la gestión 2022 no está perdido el uso de la tecnología, más al contrario, es una fortaleza en donde podemos utilizar el uso de la tecnología en la modalidad presencial. Y eso tenemos que mantener. Pero de la misma forma, tenemos que seguir manteniendo las 3 modalidades de atención para cualquier contingencia, ¿no es cierto? Si es que volviera la pandemia así como esta gestión, obviamente vamos a aplicar la modalidad a distancia, entonces nuestra tecnología, las estrategias que se han utilizado, vamos a seguir profundizando para seguir mejorando la calidad educativa, la calidad del aprendizaje. Porque para nosotros, reitero, el objetivo es iniciar modalidad presencial y eso es lo que vamos a hacer. Para eso vamos a empezar la coordinación con los gobiernos municipales en temas de infraestructura. Mañana tenemos reunión con los directores departamentales y subdirectores de educación en la ciudad de Cochabamba, en donde vamos a trabajar precisamente el cierre de gestión y proyección gestión 2022. Bien. Ministro, el tema del bono Juancito Pinto. Es un tema esencial, importante, los niños, las niñas y los jóvenes, porque antes solamente se entregaba a primaria, ahora se entrega a primaria y secundaria. Más educación alternativa. Más educación alternativa, tiene usted toda la razón. ¿Cómo está el trabajo de la entrega del bono Juancito Pinto? ¿Cuáles son los resultados que se tienen hasta el momento? ¿A qué porcentaje ya se ha entregado el bono, ministro, y cuándo concluye la entrega? Bueno, el pago del bono Juancito Pinto se ha desarrollado ya hace varios días atrás y terminamos de pagar el 18 de diciembre. ¿Cuánto hemos avanzado? Hemos ya pagado al 62.64%. O sea, ¿eso cuánto es? De 2.370.000 niños y niñas jóvenes señoritas, hemos pagado de 2.370.000 jóvenes señoritas, hemos pagado a 1.484.609 estudiantes. Eso significa, reitero, 62.64%. Hemos tenido dificultades en algún momento, pero después con la intervención del Banco de la Unión se ha normalizado. Hubo congestión en Santa Cruz, se ha ido aperturando otras sedes y hoy se ha normalizado y más bien se viene avanzando el pago del bono Juancito Pinto. Lo más probable es de que antes del 18 de diciembre tengamos ya un 95%, casi ya llegando a terminar el pago del bono Juancito Pinto. Bien, ministro, ya entrando a la recta final para terminar, con las modalidades que tenemos, presencial, semipresencial y a distancia, ¿en qué caso se puede considerar que un estudiante ha perdido el año? Más que todo en caso cuando el niño, el joven, la señorita no haya asistido. No haya asistido. Claro, porque si un niño, joven, señorita que haya asistido normalmente, ya sea presencial o semipresencial, va a tener precisamente cuantificado su aprovechamiento. Entonces no hay problema. Obviamente en nivel secundario también seguramente estará existiendo algunas debilidades cuando no haya asistido, no haya dado algunas pruebas, no haya presentado sus trabajos, porque la calificación es procesual.
En este momento están sistematizando todo el aprovechamiento de los 3 trimestres para ver cuánto de aprovechamiento tiene al finalizar. Entonces, yo creo que para mí, desde mi punto de vista, eso vamos a tener un resultado después del mes de diciembre, porque a partir de los primeros días de diciembre vamos a ir entregando precisamente sus libretas. Además, la clausura es el 7 de diciembre. 7 de diciembre terminan las labores educativas. ¿Y cuándo se inician el 2022? El 2022 empezamos el primer día hábil del mes de febrero. Primer día hábil del mes de febrero. Ministro Edgar Pari, Ministro de Educación, muchísimas gracias. Su mensaje final, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, yo agradezco mucho y más que todo reflexionar, llamar a la comprensión de nuestros papás, mamás y todas nuestras autoridades y la sociedad en su conjunto. 1, seguir manteniendo el distanciamiento social, seguir utilizando las medidas de bioseguridad y luego recurrir a las vacunas para garantizar la educación de nuestros jóvenes y señoritas en la gestión 2022. Bien, muchísimas gracias. Es un tema central del cual vamos a seguir hablando, por supuesto. Voy contigo hasta Cochabamba, Brisca Espada.